con esta mañana de enfermedades huérfanas, enfermedades Fabry, y tenemos el placer y tenemos otro invitado desde Argentina, el doctor Juan Manuel Politelli. Nos va a hablar sobre desenlaces duros sí importan, y el doctor es médico neurólogo encargado del consultorio de enfermedades neuromusculares y dolor neuropático, miembro de la Sociedad Argentina de Neurología y miembro fundador del Grupo Argentino del Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de Fabry. Gracias por acompañar. ¿Sí? Bueno, perdón, vamos a hacer un pequeño cambio en la mañana porque el doctor tenía unos compromisos y nos había solicitado unos cambios. Entonces, el doctor en este momento está modificando un poco el programa. Entonces, no sé si está el doctor Guillermo. Vamos a darle paso al horario que teníamos organizado. Mil disculpas. De verdad que tener a los conferencistas en otro país, a pesar de la tecnología que tenemos, pues de todas maneras los cambios de horario nos hicieron un pequeño percance en la mañana, pero lo interesante es que estamos todos aquí reunidos. Invito entonces al doctor Guillermo Pinzón, que nos iba a colaborar haciendo un cambio en la mañana de la presentación, pero nos avisaron ahorita que el doctor Politelli tiene un percance de último momento, digamos, creado por la confusión del horario. Mientras el doctor Guillermo Pinzón hace la presentación, presento a nuestro compañero. Vamos a hablar ahora un cambio de este manejo de la enfermedad de Fabry y hablaremos de hipofosfatemia ligada al X en adultos. El doctor Guillermo Pinzón es médico especialista en medicina interna y nefrología, con entrenamiento en nefrología crítica, especialista en docencia universitaria y seguridad social, magíster en investigación y jefe del servicio de nefrología de la Fundación Hospital Infantil de San José, coordinador médico nacional de la División de Nefrología Hospitalaria en Clínica Davita. Vamos a esperar un segundo a que podamos solucionar este momento. Gracias, doctor, por la colaboración. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por haberlo colocado en esto. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia, muy amables. ¿Podemos? Se corrió un poquito, ¿no? Se corrió un poquito ahí, pero bueno. No, no falta. Tú tienes ¿Se lo llevó? Ahí, se está acá. Míralo acá. Aquí está. ¿Ves? Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación. En la mañana de hoy he querido traerles un tema muy interesante para nosotros los nefrólogos que, digamos,
día a día vemos muchas de estas manifestaciones de los pacientes, como vamos a ver, pero que, digamos que contemporáneamente hemos ido uniendo todos estos síntomas de los pacientes en una enfermedad que es bastante compleja. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre raquitismo hipofosfatémico asociado al cromosoma X. Estos son mis conflictos de intereses. Sigamos, muy bien. Dentro de la agenda académica vamos a tener 4 o 5 puntos muy importantes. Lo que quiero conversar con ustedes respecto a cómo acercarnos a esta enfermedad. Particularmente, este es un trastorno hereditario que tiene una característica y es que es muy, muy raro. Cuando nosotros vemos cómo el raquitismo hipofosfatémico tiene una prevalencia aproximadamente de 1 por cada 20.000 pacientes nacidos vivos, empezamos a decir probablemente vamos a encontrar muchos pacientes en una cohorte grande. El registro europeo durante 10 años encontró aproximadamente 1.200 pacientes. Y en ese sentido, nosotros empezamos a ver cómo probablemente esta enfermedad, en un momento dado, cuando nosotros la veamos, jamás se va a olvidar. Esta es una enfermedad que tiene 2 condiciones, y es que es el raquitismo hipofosfatémico hereditario más frecuente, y tiene 2 características. Una es la variación del gen regulador de fosfatos, o llamado PEX, y que este gen regulador de fosfatos está expresado sobre la superficie de huesos y dientes, explicando la gran mayoría de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Y por supuesto, es la forma más frecuente de raquitismo hipofosfatémico mediado por FG23. Es muy importante entender que el FG23 va a ser parte de probablemente nuestra gran manifestación. ¿Y por qué les comento sobre el FG23? Miren, este es el primer reporte del raquitismo hipofosfatémico que en su momento, en el año 37, era denominado resistente a vitamina D. Este es el reporte del doctor Albright sobre un paciente que tuvo él en el año 25 y que siguió hasta la edad adolescente, cuando el paciente muere. Empezamos a ver cómo esta enfermedad, digamos que tiene un trasegar de saltos por décadas. Hablamos del año 37 cuando vemos este reporte, pero empezamos a ver cómo en el año 76 empezamos a encontrar que este nombre que denominábamos como raquitismo resistente a vitamina D comienza a denominarse de otra manera. Pero solamente hasta el año 95 empezamos a encontrar cómo el GenPEX comienza a estar involucrado en él. Y hasta el año 2000, en el consenso de genética, empezamos a encontrar que tenemos una mutación que probablemente pueda explicar la gran mayoría de las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Y un poco más tardíamente, hasta el año 2005, empezamos a encontrar cómo el FG23 está relacionado con cada uno de los 20 o 30 años anteriores. Entonces, vamos a empezar a ver cómo, con los 4 niveles de esta enfermedad. El primer nivel, la variación del GenPEX, la hipofosfatemia, el raquitismo y la historia familiar. Veamos un poco sobre el GenPEX, que es tan importante para explicar muchas de las condiciones clínicas de estos pacientes. El GenPEX es una familia de genes que controlan endopeptidasas en muchos niveles, pero particularmente este GenPEX está involucrado en las hormonas, en la gradación de hormonas peptídicas a nivel óseo y a nivel dental. Pero adicionalmente eso, como les voy a mostrar más adelante, recientemente también se ha documentado en otros órganos la presencia de esta intervención en la degradación de hormonas peptídicas a partir del GenPEX. ¿Por qué es importante? Porque básicamente codifica muchas hormonas a nivel de la membrana, predominantemente en muchos de los órganos que nosotros vamos a encontrar afectados en este grupo de pacientes, y miren cómo pulmón, ovario y testículo, pero particularmente en un riñón, ocurre esta regulación. Las variaciones del GenPEX, digamos, no vamos a entrar mucho en esto, básicamente tienen una denominación que pueden ir alrededor de 150 o algunos autores hablan de 170 variaciones de este gen. ¿Y por qué es importante esto para nosotros, nefrólogos? 85-90% de los pacientes que tienen hipofosfatemia tienen la variación, pero existe también variación espontánea y probablemente vamos a encontrar en la literatura que no siempre esta relación
genética de los pacientes está presente. Hombres afectados transmitirán siempre la enfermedad a todas sus hijas, pero las mujeres afectadas tendrán un 50% de transmitirlo a todos sus hijos. Esto es muy importante tenerlo claro, porque cuando nosotros vemos esta condición de transmisión de la enfermedad para nuestros pacientes, debemos tener claro cuál va a ser su seguimiento, no solamente nuestro, sino también desde el punto de vista del grupo genético. Ahora bien, les comentaba dentro de la mutación del gen PEX el papel del FG23. Particularmente para nosotros los nefrólogos, contemporáneamente el FG23 ha hecho parte de, digamos, la explicación de muchas de las condiciones de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? En esta enfermedad, el FG23 tiene tres propósitos importantes. El primero, por supuesto que es producido en los osteocitos y los osteoblastos, pero que tiene una conexión directa entre el hueso, el riñón y las glándulas paratiroides. Eso hace un eje regulador del fósforo. Muy probablemente este gen... Uy, ¿qué pasó ahí? Me voló. Allá. Muy probablemente este gen y la alteración del FG23 va a estar dirigida siempre a la unión del receptor cloto, que también es parte de lo que nosotros contemporáneamente hablamos de la enfermedad renal, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es que la unión del sistema biológico del FG23 con cloto ejerce efectos pleiotrópicos sobre una gran cantidad de familias y de procesos biológicos que explican muchas de las condiciones clínicas que vemos en la enfermedad renal actualmente. Pero que en esta enfermedad, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta cómo en los modelos de intervención y de los receptores transmembranales van a generar una gran cantidad de cambios en los pacientes con hipofosfatemia asociada al cromosoma X. Aquí vemos un poco el eje que les comentaba del FG23, hueso, paratiroides, riñón y por supuesto tracto gastrointestinal. ¿Por qué ocurre esto? Miremos un poco desde la perspectiva nuestra como nefrólogos cuando vemos un paciente con hipofosfatemia. Si nosotros tenemos un paciente con hipofosfatemia, vemos que arriba normalmente la regulación de este FG23 y los niveles van a llevar a una regulación positiva del nivel de fósforo. Nosotros vemos que el FG23 comienza a aumentar por la disregulación del gen PEX. Comenzamos a tener una disminución en los transportadores de sodio-fósforo y una alteración en la producción de 1-alfa-hidroxilasa vitamina D. Eso va a significar en un incremento de la excreción de fósforo y una disminución de la reabsorción de fósforo. Por esa razón, cuando nosotros encontramos esta condición, vemos dos posibilidades que encontramos aquí muy frecuentemente, y creo que los que trabajan a nivel hospitalario ya han visto pacientes con tumores que producen osteomalacia asociada a tumor, van a encontrar que siempre esta es una de las interconsultas que más nos van, la hipofosfatemia de esos pacientes. Entonces, miremos un poco más allá del FG23. El FG23 tiene una condición y es que puede tener una terminal C y un terminal N. Probablemente muchas de las alteraciones que tenemos al nivel renal están relacionadas directamente con una deficiencia del cloto, un exceso de FG23 o una resistencia, pero esto va de la mano de la posición en la cual está el FG23. Esto quizás puede decir muy molecular, pero cuando se traduce en eventos clínicos, nosotros medimos y encontramos esta condición. Ahora bien, miren un poco lo que a ustedes les interesa también mucho, cómo se comporta este FG23 en la enfermedad renal crónica y sus niveles. Miren cómo XLH produce unos niveles probablemente hasta 500 RACs por unidad, pero miren cómo en la enfermedad renal, y es una de las discusiones que teníamos hace unos días, sobre cómo la enfermedad renal, tanto temprana como crónica, puede tener unos niveles de FG23 tremendamente elevados. Entonces estamos frente a una enfermedad que tiene un gen que no regula la producción de FG23, que se incrementa progresivamente y que va a tener una gran cantidad de manifestaciones dentro del cuerpo de los pacientes. La respuesta maladaptativa del gen FG23 en un incremento
dentro de un riñón normal, miren, una filtración glomerular de 100 mililitros por minuto, tenemos una eliminación de fósforo, el 80% del fósforo va a ser nuevamente reabsorbido. Pero si nosotros tenemos un incremento de 80 RACs por unidad de FG23 a 300, vamos a tener menos del 50% de reabsorción de fósforo. Y esto explicaría, por supuesto, por qué razón dentro de las fibras, tanto musculares como óseas y dentales, el fósforo siempre va a estar muy bajo. ¿Por qué es importante esto, mis queridos amigos? Porque el FG23, dentro de todo este eje, va a caracterizar las condiciones o las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en los pacientes. Ahora bien, hablemos un poco de fósforo. Niveles de fósforo que aparentemente son normales. Nosotros vemos normalmente en nuestra práctica clínica nos reportan el nivel de fósforo, pero acá en estos pacientes tenemos nosotros que tener claridad que dentro de esa regulación del fósforo tenemos una gran cantidad de eventos, que no vamos a ahondar mucho en esto, pero que particularmente lo dejo acá para hacer mucho más sencillo, digamos, su interpretación. ¿Y por qué les digo que esto es importante respecto al fósforo? Porque miren, ya hablamos del FG23 como parte fundamental del eje de regulación dentro del fósforo y aquí involucramos la hormona paratiroidea. Ahora bien, recuerden ustedes que, no sé, ¿cuántos de ustedes han utilizado esta tabla? ¿Alguno la ha utilizado? ¿La utiliza regularmente? No, ¿por qué? Porque utilizamos los niveles de fósforo, pero en esta enfermedad, como les voy a mostrar en un algoritmo posterior, particularmente nosotros deberíamos utilizar esto, la tasa máxima de reabsorción tubular de fósforo en relación con el filtrado glomerular, porque el nivel de fósforo, como vieron digamos, en el eje, probablemente pueda estar normal o normal bajo, sin que necesariamente el paciente sea una concentración real. Entonces, este cambio en la medición del fósforo probablemente sea una manera de acercarse mucho más fidedignamente a la hipofosfatemia de los pacientes con raquitismo. Y miren, como les decía en este algoritmo, nosotros tenemos hipofosfatemia y si nosotros medimos la tasa de reabsorción máxima de fósforo ajustada a la filtración glomerular, empezamos a tener números y empezamos a ser mucho más exactos en la medición del fósforo desde el punto de vista fisiológico en este grupo de pacientes. Y aquí encontramos cómo la disminución del fósforo, si está en niveles entre 85 y 95%, la disminución puede ser porque no consume fósforo el paciente. Pero si tenemos una tasa máxima de reabsorción de fósforo menor de 85%, probablemente es que el fósforo se está perdiendo. Y aquí surge la discusión sobre la medición del FG23. Si nosotros deberíamos, dentro del abordaje clínico de estos pacientes, medirlo. Probablemente porque lo planteo, porque en la excreción urinaria nosotros podemos tener una causa no mediada por FG23 o una causa mediada por FG23. Y esta causa mediada por FG23 aparece el XLH. Muy bien. Desde el punto de vista fisiopatológico, digamos que estamos ahí. Ahora bien, tenemos un eje de hueso, sistema digestivo, dientes, fósforo. Vamos a ver cómo se manifiesta clínicamente el raquitismo hipofosfatémico. En los adultos, particularmente, digamos que en los niños van a encontrar algunas otras condiciones, algunas otras manifestaciones, pero he traído, por supuesto, para nosotros, digamos, ser dirigido el tema de los adultos. En los adultos nosotros tenemos varias condiciones. La primera es las alteraciones óseas que van a manifestarse como la osteomalacia, la antesopatía, las fracturas y las pseudofracturas, las alteraciones en la capacidad funcional que van a ser muy importantes porque yo les escuchaba esta mañana cuando conversaban un poco sobre el tema de Fabry y la discapacidad de los pacientes. Y ese es un tema fundamental para la evaluación de nosotros. No solamente podemos medir biológicamente una mejoría, sino nosotros tenemos que intervenir en las alteraciones de la capacidad funcional a todo nivel en los pacientes. Entonces estos pacientes tienen un problema y es que tienen una alteración ósea, muy probablemente que viene desde la niñez, asociado a múltiples abscesos dentales. Estos pacientes tienen una enfermedad periodontal muy grave y es una enfermedad periodontal que, como les voy a mostrar
es incapacitante y muchas veces deriva en trastornos depresivos, como comentaba el doctor Luis Fabre. Ahora bien, una de las manifestaciones crónicas más importantes del adulto en XLH es el dolor óseo. Y ese dolor óseo se manifiesta en la disminución de la capacidad laboral, se manifiesta en condiciones neuropsiquiátricas, se manifiesta en la principal condición por la cual el paciente asiste a nuestra consulta. Miremos un poco sobre cómo es el raquitismo. Por supuesto, unos huesos normalitos, cómo el raquitismo comienza a generar en las epífisis cambios muy tempranos, tanto desde la niñez como en la edad adulta, y esto se va a manifestar de esta manera. Hemos visto muchos pacientes caminar por aquí con esta condición, de género valgo, cualquiera de las dos puede ser posible. Y cuando nosotros vemos a estos pacientes, empezamos a pensar, bueno, algo sucedió aquí dentro de las epífisis de las tibias. Ahora bien, de las tibias de los fémures, perdón. Cuando nosotros vemos esos niños que van progresando gradualmente, nosotros normalmente encontramos en la edad adulta estos pacientes con osteomalacia. Y esta es una micrografía de un hueso, tanto de radio como de tibia, y ustedes se dan cuenta cómo la pérdida de la arquitectura ósea en estos pacientes en la edad adulta es tremendamente severa. Nosotros tenemos, y les comentaba un poco hace anoche, conversábamos sobre eso. Nosotros tenemos un paciente que el señor fue intervenido múltiples veces. Desde los 13 años le cambiaron 2 veces las tibias, le cambiaron 2 veces los fémures, le hicieron cualquier cantidad de intervenciones. A hoy, el paciente, sin tratamiento, el paciente está en una silla de ruedas y él intenta llegar a su vida normal. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ese paciente? Por la hija. La hija fue a consulta de nefrología pediátrica y encontraron que el señor era igual, de talla baja, arqueamiento de las piernas, y se preguntaron, bueno, este señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tiene la misma enfermedad? Y se hizo el estudio genético y se encontró que tenía las dos manifestaciones, pero nunca, jamás ha sido manejado, ni fue manejado por nefrología, ni por medicina interna, ni por nadie. Quien lo manejaba era el ortopedista. Ese es el problema de este tipo de enfermedades. La entesopatía del adulto asociado a XLH, por supuesto, estas calcificaciones y estas alteraciones de los tendones son muy frecuentes y probablemente explican muchas de las manifestaciones por las cuales el dolor que yo les cuento es una de las condiciones que más afecta a este grupo de pacientes. Las entesopatías del adulto, por supuesto, todo esto, depósitos van a generar o van a ser muy incapacitantes para los pacientes. Y miren, como les decía, la enfermedad periodontal. Miren el estudio NEINS que todos conocemos y que es nuestro comparador de enfermedad para absolutamente todo. NEINS 3, NEINS 2, 3.6% de prevalencia de enfermedad periodontal, pero miren cómo estos pacientes con raquitismo tienen el 60% de enfermedad dental. Esta enfermedad dental, particularmente, digamos, descrita como estos microabscesos y con la pérdida de la dentina de cada uno de los pacientes. Miren, esta es una micrografía mucho más diciente sobre cómo se va perdiendo la microestructura del diente a medida que el fósforo no sube más. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros como nefrólogos vemos es esto, el hiperparatiroidismo. Estos pacientes tienen una particularidad y es que el hiperparatiroidismo puede ser o puede presentarse desde dos perspectivas, tanto secundario como terciario, y muy probablemente esto esté, digamos, ligados a la insuficiente suplementación de vitamina D y a la suplementación de fosfato, pero es que nosotros podemos tener acá cualquiera de las dos presentaciones. Y estas dos presentaciones no son infrecuentes. 60% de los pacientes pueden tener algún tipo de alteración en la PTH al momento del diagnóstico. Y algunos de ellos, hasta el 30%, no van a tener ningún tipo de alteración, pero sí se va a presentar con el tratamiento médico. Complicaciones cardiovasculares, por supuesto. Recordemos nuevamente, FG23 elevado, que va a traducirse incremento de grasa corporal, incremento de la circunferencia abdominal, menor HDL y mayor índice de masa corporal. Estos pacientes son bajitos, pero son gorditos. Son arqueados, pero no pueden tener una condición distinta a una enfermedad cardiovascular muy seria cuando nosotros no modulamos esta molécula. Muy bien. Funcionamiento físico, miremos comparado con la población general de las manifestaciones clínicas de XLH, VIH, probablemente el funcionamiento físico sea muy afectado en estos pacientes
En la encuesta, el 50% de ellos dicen que su condición física es muy mala. 50% de ellos dicen que tienen limitaciones por sus problemas de salud. Limitaciones debido a problemas emocionales, el 85% de los pacientes. 40% de ellos dicen que no se sienten vitales. Todas estas manifestaciones probablemente van a ayudarnos a encontrar que la XLH es una enfermedad que afecta y que nos involucra a nosotros como grupo de nefrología. Algunas evaluaciones de laboratorio desde el punto de vista del adulto. Nosotros tenemos acá calcio sérico, calcio urinario, hormona paratiroidea, ya hemos conversado un poco sobre vitamina D, por supuesto, el tema de FG23. Dentro del, digamos, de las manifestaciones del laboratorio de XLH, una de las condiciones que nosotros deberíamos tratar de evaluar siempre es, por supuesto, a nivel del adulto, la fosfatasa alcalina. ¿Por qué es importante la fosfatasa alcalina? Porque de esa manera nosotros podemos evaluar el recambio óseo en este grupo de pacientes. Muy bien, fosfato, creatinina, calcio, electrolitos, probablemente no voy a ahondar en eso porque ya veo que el tiempo corre. Algo para mostrarles un poco sobre los diagnósticos diferenciales de XLH. Nosotros tenemos acá pacientes con raquitismo, somalacia crónica asociada a unos bajos niveles de fósforo con todas las herramientas que ya conversamos. Si nosotros tenemos un bajo nivel de reabsorción máximo de fósforo asociado a filtración glomerular, deberíamos considerar y pensar algunas enfermedades adicionales, pero si nosotros tenemos una condición alta, probablemente la inadecuada absorción del fósforo debería ser parte de lo que nosotros evaluamos, y acá empezamos a mirar probablemente algunas otras condiciones en donde podamos intervenir con la medición de FG23. Estos no vamos a andar mucho en ellos, son parte de las variantes de FG23 y variantes de la enfermedad que pueden estar relacionadas con su presentación clínica. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con todas estas herramientas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería probablemente nuestra conducta, tanto diagnóstica como evaluación hacia posterior? Entonces, hay dos opciones acá y hay dos escenarios en donde nosotros podemos encontrar un paciente con estas características. Es un paciente de diagnóstico pediátrico y está siendo visto por ortopedia, endocrinología, nefrología pediátrica, genética, y llega a la transición. O es un paciente adulto que nosotros encontramos con muchas de estas manifestaciones. Las pautas de tratamiento van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque es que el diagnóstico clínico, y una de las discusiones sobre XLH es cómo hacer el diagnóstico y cuáles son las especialidades que deben intervenir en su evaluación integral. Y si ustedes lo ven en el registro de enfermedades, tenemos una discusión sobre eso. Es más, en el registro de enfermedades huérfanas aparece cuáles son las especialidades que deberían ser intervenidas o cuáles deberían intervenir. Y no está muy claro cuáles ellas. Por eso, digamos, la importancia de que nosotros, desde el punto de vista de nefrología, que vemos trastornos tubulares, intervengamos en este tipo de enfermedades. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico clínico y, por supuesto, debemos tener un diagnóstico genético. Una vez que tenemos un diagnóstico clínico y genético de XLH, nosotros podemos plantear un tratamiento estándar o podemos plantear un tratamiento dirigido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vemos el diagnóstico y iniciamos el tratamiento médico, ¿cuál es nuestro objetivo? Reemplazar las pérdidas de fósforo a nivel renal, incrementar los niveles de calcitriol y, por supuesto, generar toda la intervención desde el punto de vista interdisciplinario que pueda requerir el paciente. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a mejorar el raquitismo, disminuir el dolor, mejorar las deformidades esqueléticas y mejorar la formación de dentina. Pero estos efectos secundarios del tratamiento convencional probablemente van a limitar o limitan mucho a este grupo de pacientes. Miren que el tratamiento convencional del raquitismo comenzó hace mucho tiempo, pero sin conocer realmente digamos, la fisiopatología real de esta enfermedad. Por eso está dirigido, como les decía, a incrementar los niveles de vitamina D. Todos los días utilizamos esto, ¿cierto? Todos los días utilizamos calcitriol. Menos probablemente utilizamos fósforo en reposición. ¿Por qué razón utilizamos fósforo en reposición? Miren que estas son, digamos, las presentaciones comerciales. En Colombia hay 3 registros para fósforo. Y me di a la tarea de buscar en Farmatodo para comprarlos. Y encontré una caja de fósforo.
Y dije, bueno, voy a pedirlo. Agotado, no existe. ¿Cuánto vale? 1.600.000 pesos. Ay, es que la diapositiva está oculta, pero ahí se los muestro ahora. Entonces, digamos que la reposición de fósforo históricamente va de la mano de las preparaciones magistrales. Y probablemente estas preparaciones magistrales son las que van a determinar esto. ¿Qué les parece esta tomografía? Miren, una nefrocalcinosis tremenda, ¿cierto? Reposición de fósforo. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque cuando nosotros pensamos en mejorar a través del tratamiento convencional única y exclusivamente algunas condiciones como esta, que es desde el punto de vista dental, pues vamos a empezar a tener complicaciones asociadas al tratamiento. Las complicaciones, por supuesto, más frecuentes del tratamiento convencional de XLH es el disconfort abdominal, por supuesto, pero adicionalmente a eso tenemos hiperparatiroidismo secundario, como les decía al comienzo, tenemos hiperparatiroidismo terciario, tenemos hipercalcemia, hipercalciuria y por supuesto la nefrocalcinosis que ya conversamos. Algunas recomendaciones que se utilizan cuando tenemos estas complicaciones, pero que realmente, vuelvo y les insisto, probablemente no van a cambiar el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo cambio los niveles de fósforo, mejoro los niveles de vitamina D y el FG23. ¿Qué sucede? ¿Cierto? Entonces, parte de lo que he escuchado durante todo el evento es el tema de medicina de precisión y que por supuesto es parte de la estrategia de nefrología o de nosotros como nefrólogos cada vez más en cada una de las enfermedades que nosotros estamos viendo. Y por eso dentro del algoritmo de XLH tenemos el bloqueo de FG23. ¿Por qué utilizamos el bloqueo de FG23? Porque podemos incrementar los niveles de fósforo, podemos incrementar los niveles de calcitriol, mejorar el raquitismo, aliviar el dolor, mejorar los resultados funcionales y la mejor tolerabilidad del tratamiento, ¿cierto? 2018, aprobado por FDA, el uso de Buruzumab para el tratamiento de pacientes con XLH. Básicamente, dentro de las indicaciones que están acá, ustedes ven que debemos evitar el uso del tratamiento convencional cuando arrancamos con esto, pero digamos que hay algunas condiciones y algunas pautas técnicas que podemos conversar más adelante. Ahora bien, ¿cómo funciona el Buruzumab? El Buruzumab funciona básicamente porque tenemos en el espacio urinario la reabsorción de fósforo a través de la célula tubular renal. ¿Y qué hace el Buruzumab? Básicamente lo que hace es atrapar el exceso de FG23 para que esta reabsorción tubular se dé. Y con ello incrementemos los niveles de fósforo. Muy sencillo. Muy sencillo, pero cuando nosotros vamos a la práctica y vemos los primeros trabajos del doctor Carpenter en la manera de utilizar el anticuerpo de FG23, empezamos a darnos cuenta cómo rápidamente los niveles de fósforo en estos pacientes, aquí, yo ni veo tampoco, bueno, acá está, estos niveles de fósforo en los pacientes comienzan a cambiar tan rápidamente como la primera semana con el bloqueo de FG23. Y ustedes dirán, bueno, eso era para niños, pero cuando nosotros nos damos cuenta de la farmacocinética y farmacodinámica de este grupo de pacientes, tanto en adultos como en niños, nosotros vemos que los niveles de FG23 utilizando el Buruzumab descienden rápidamente. Es un efecto sostenido que se mantiene durante las siguientes semanas y que se traduce en varias cosas. Miren, nosotros tenemos una severidad del raquitismo que cambia radicalmente a 2, a 4 y a 6 semanas en niños. Cuando vemos esto en efecto en adultos, nosotros encontramos que no hay una relación o no hay cambios dentro de la transición de niños, adolescentes, adultos, con el uso del medicamento. Ahora bien, esto es un niño, por supuesto, algo de la mejoría, pero quiero mostrarles parte de los estudios pivotales fase 3 que tiene Buruzumab en este momento para cambiar 3 pilares fundamentales que les decía dentro de las manifestaciones clínicas. El primero, por supuesto, el alivio del dolor y de la condición general de los pacientes, en su condición y digamos en la capacidad que tienen ellos de movilizarse. Pero adicionalmente a eso, cambios importantes desde el punto de vista neuropsiquiátrico.
Este es un póster que probablemente no pude traérselos de otra manera, pero es un póster que está, digamos, descrito sobre población que es adolescente. También, por supuesto, teniendo resultados en donde el inicio temprano de la terapia es seguro y eficaz. En población adulta, ¿qué tenemos? Este es un estudio a 24 semanas, utilizando 134 pacientes, haciendo placebo, brusumab. Y vemos como acá el cambio en la mejoría de las fracturas es muy evidente, pero es evidente y sostenido en el tiempo. Adicionalmente a eso, vemos cómo la fosfatasa alcalina también comienza a descender tremendamente a medida que vamos utilizando el medicamento y se mantiene de forma sostenida. Efectos dirigidos del tratamiento, por supuesto, otro estudio nuevamente a 24 semanas, particularmente sobre la recuperación. Y este es quizás uno de los más recientes que les traigo, que es parte de los estudios pivotales de fase 3, en donde nosotros vemos en pacientes adultos cómo los scores de osteoartritis, los scores de dolor y los scores funcionales mejoran tremendamente. Aquí no se ve muy bien, pero confíen en mí que toda esta población que está acá mejora sus síntomas generales. Acá está el dolor, acá está la rigidez, acá está la función física. Entonces, el Buruzumab es un medicamento que llega básicamente para mejorar la condición funcional, para mejorar la condición fisiopatológica de la enfermedad, pero si a eso le ponemos algo más tangible, evaluable, empezamos a encontrar cómo la histomorfometría ósea también cambia en estos pacientes. Y eso es una de las condiciones que muy probablemente hace que cuando utilicemos el medicamento mantenga sostenidamente su efecto. Ya para terminar, solamente para mostrarles un poco cómo podríamos hacer nosotros el flujograma diagnóstico de estos pacientes. Si tenemos un paciente con talla corta, retardo en el crecimiento, abscesos dentales, probablemente evaluarlo radiológicamente y evaluamos el fósforo, hacemos toda la ruta de fósforo que ya conversamos, miramos un poco la vitamina D, miramos si está mediado por FG23 y si está mediado por FG23, probablemente la ayuda del estudio genético va a ser muy importante. Recomendaciones actuales, hay varios consensos que existen para el uso de Buruzumab, no solamente las guías NICE, hay varios consensos en muchos países que han incorporado el Buruzumab. Colombia incorporó el Buruzumab, antes estaba como vital no disponible, ahora está ya disponible para su uso en Colombia. Viene, digamos, en presentaciones de 30, 20, 10, esta es la dosis recomendada para utilizarla cada 4 semanas por un máximo de 90 miligramos. Algunas recomendaciones básicamente por el tema de su uso. En cuanto a sus efectos secundarios, realmente es un medicamento muy seguro hasta el momento, no ha tenido, digamos, impactos o eventos graves que hayan hecho que se suspenda el uso de la terapia. Y básicamente esto es para darles algunas recomendaciones, si algún momento tenemos algunos de nuestros pacientes, un paciente con XLH, algunos monitoreos de laboratorio, radiografías. Hace poco conversábamos un poco sobre esto porque hay un tema y es el diagnóstico de la pérdida auditiva. Si nosotros tenemos una pérdida auditiva, probablemente nos ayude mucho más también a evaluar a que este paciente pueda considerarse o que tenga una XLH. Por esa razón, digamos que dentro del seguimiento también están las evaluaciones por audiometría. Un mensaje final sobre Buruzumab con enfermedad renal crónica y mensajes para llevar a la casa. Hace parte de nuestros diagnósticos como nefrólogos. El periodo de transición de nefrología pediátrica, como les mostraba, a nefrología de adultos debe ser lo menos traumática y debemos conocer este grupo de pacientes, la intervención de grupo interdisciplinario y evaluar siempre las opciones terapéuticas para la estrategia de estos pacientes. Muchas gracias. Hoy quería traerles un poco sobre XLH. Gracias, enfermera. Muchas gracias al doctor. Perdón la incomodidad en el cambio en el horario. También pedimos disculpa al auditorio. Al final hacemos las preguntas porque tenemos al doctor Peretta conectado desde Argentina. Vamos a pasar el video de su conferencia. El doctor es médico especialista en clínica médica, terapia intensiva y nefrología y es director médico de Fresenius Medical Care Escobar y coordinador
de terapia intensiva del Hospital de Escobar. Aquí tengo las preguntas, las vamos a hacer al final. En aras del tiempo estamos bastante atrasados, pero yo creo que todos hemos disfrutado esta mañana y creo que tenemos varias inquietudes sobre estos temas tan interesantes. ¿Podemos dar inicio?